Buenas noches. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Hemos venido ya con el tercer tema el día de hoy, que se titula La desolación de la tierra. Estuvimos trabajando un poquito, revisando para atesorar estas verdades en nuestra mente, en nuestro corazón, que las promesas de tu palabra se graben y que nos sirvan, Señor, para vivir en esta tierra, en medio de un mundo, Señor, que cada vez es más complejo. Te lo pedimos, por favor, en Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al momento en que el pueblo de Dios ha sido liberado. Jesús ya regresó a la tierra por segunda vez, y cuando algunas personas estaban dispuestas a matar a los hijos de Dios, Dios interviene en ese momento de la historia y detiene a estas personas, y entonces es el momento cuando precisamente se ve el cielo abierto, se ven los ángeles y el Señor Jesús aparece por segunda vez. Bien, ¿qué sucede en ese momento? Les había mencionado el domingo pasado que los eventos hay que estudiarlos y depende cómo los estudiemos, se nos puede dificultar la ubicación de los eventos. Por lo tanto, es importante entender que hay una serie de eventos que se dan de manera simultánea y no podríamos establecerlos como decir este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, sino que suceden simultáneamente. ¿Qué está pasando en ese momento del regreso de la venida del Señor Jesús? Vamos a ver eso como una primera parte. Y segundo, ¿qué sucede posterior a esa venida del Señor Jesús? No vamos a entrar demasiado en detalles, pero sí vamos a hacer una introducción y la próxima semana estaremos concluyendo, si así Dios lo permite, con esa experiencia posterior a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo describe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis la condición de ese poder que se llama o se representa en la Biblia como esa gran Babilonia? Ese grupo que se unificó con condiciones políticas, religiosas y económicas, y que esa confederación que se organizó allí ha venido con la intención de destruir al pueblo de Dios. ¿Qué sucede en este momento en el que Jesús está regresando a la tierra? ¿Cuáles van a ser o cómo van a ser los últimos días de este poder? Vayamos allí al libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Igualmente recuerden que en el chat oficial se les mandó la guía, es una serie de preguntas y versículos, lo mismo que aquí compartimos, usted lo tiene allí y puede, si usted gusta, rellenar allí la hoja. Libro de Apocalipsis capítulo 18, versículos del 5 al 10. Dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Hemos mencionado que algunos tiempos que la palabra de Dios habla no se pueden determinar.
No sabemos cuánto tiempo va a durar este juicio de Dios. Lo que sí sabemos es que la mención es un periodo corto de tiempo, porque dice en una hora, haciendo referencia como cuando uno dice en un momento esto se va a hacer. Así es una expresión que la palabra de Dios utiliza. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis nos dice que hubo un momento en que esta confederación que se había organizado de sus riquezas, se jactaba de sus logros, se jactaba de su gobierno, de su dominio, de su riqueza. Pero llega el momento en que ahora, así como había buscado al pueblo de Dios para destruirlo, así como había impuesto su ira en contra del pueblo de Dios, ahora se encuentra con la ira de Dios. Ahora es Dios el que le hace frente a esta Babilonia espiritual, y entonces al entrar en ese enfrentamiento, las personas empiezan a ver, como dice ahí, que la ciudad está siendo destruida. Recuerden que la semana pasada habíamos hablado que hubo un gran terremoto que iba a destruir a toda la tierra. Dice que las islas quedarían desaparecidas. Así que venimos con esos eventos que se vienen dando, y ahora se especifica qué va a suceder con esta gran Babilonia. De un pronto a otro, este poder que era rico económicamente, que tenía gran poder, versículos 15 al 17. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajaban en naves, y marineros, y todos los que trabajaban en el mar, se pararon lejos. La palabra de Dios nos habla entonces que así como los grandes mercaderes de la tierra, no importa cuál fuera su forma de adquirir los recursos, llegará el momento entonces como Dios va a intervenir. El libro de Jeremías también nos amplía un poquito este panorama. Jeremías capítulo 25 y el versículo 31 nos agrega algunos elementos donde se describe la forma como Dios va a intervenir. Jeremías 25 y el versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Llegará un momento entonces, hermanos, como dice la palabra de Dios, este sistema había tomado la autoridad de juzgar al pueblo de Dios. En ese momento muchas personas habían sido encarceladas, estaban siendo buscadas. Satanás, a través de este sistema de las personas, va a tratar de matarlas. No lo va a lograr porque Dios no va a permitir que nadie muera en ese periodo. Pero entonces, en el momento en el que Dios se enfrenta a este sistema, es Dios el que impide. Y como dice aquí, Él es juez de toda carne. Dice: entregará a los impíos a espada. Debido a la frustración de estas personas, cada uno intentará no perder sus posesiones, y algunos ocasionarán la muerte de los otros. Con la desesperación por la pérdida de sus recursos, la gente se matará entre sí. Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 6, también nos enseña otra verdad que se va a dar en este momento de la historia, que está relacionado con las personas que tienen un conocimiento
o que han conocido de Cristo, pero que para este momento lo rechazaron en el tiempo pasado y en ese momento en el que estamos ya no tienen vuelta atrás. Es decir, entraron a enfilar las filas de Satanás. Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. La experiencia que se relata aquí en Ezequiel nos permite entender a nosotros que hay un momento en el que Dios, en su juicio, va a empezar precisamente por aquellas personas que en algún momento conocieron de Dios, por aquellas personas que en algún momento dijeron: soy cristiano, pero que rechazaron posteriormente ese mensaje de salvación. Y en el tiempo final entonces serán los primeros que van a ser destruidos con la presencia de Dios. Vayamos al libro de Zacarías. Libro de Zacarías en el capítulo 14 y versículos 12 y 13. Zacarías capítulo 14, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Definitivamente que encontramos nosotros acá la forma como, debido a que Dios va a intervenir y va a destruir, y la gente va a tener la posibilidad de ver cómo va a ser destruidos sus propiedades, sus pertenencias, donde se va a dar cuenta que todas sus inversiones de toda la vida las va a perder, terminarán matándose unos a otros. Habrá personas que podrán reclamar a aquellos líderes religiosos que en algún momento se supone tenían que guiarlos hacia la verdad, pero los guiaron por un camino incorrecto, y unos se reclamarán a otros, y al final, como dice la palabra de Dios, terminarán matándose unos a otros. ¿Cuál es la razón de esta destrucción tan grande que nos presenta la Biblia? Donde se habla del gran terremoto, donde la gente se mata unos contra otros, donde la gente pierde todas sus pertenencias. ¿Cuál es la razón de esa condición? Vayamos al libro de Isaías, el capítulo 24. Isaías, capítulo 24, nos presenta también
Isaías, el profeta, nos presenta el motivo. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer el versículo 1, luego vamos a leer el versículo 3, luego el 5 y luego el 6. Isaías 24, 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículos 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Y cuál es el motivo de esa contaminación? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos, y que ahora el esfuerzo de toda una vida queda destruido totalmente. ¿Qué sigue a todos estos acontecimientos que la Biblia, donde vemos esa destrucción tan grande? ¿Qué es el siguiente paso? Vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 20. El capítulo 20 de Apocalipsis nos hace a nosotros, nos muestra, es el capítulo más amplio que tenemos, que nos habla acerca del periodo de 1000 años en los que hay una serie de hechos. Vamos a ver hoy unos y la próxima semana estaremos completando los otros eventos que se dan en el periodo de los 1000 años. ¿Qué sigue entonces a toda esta destrucción? Dice Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí es importante mencionar que en el momento en el que el Señor Jesús viene, todos estos acontecimientos que empezamos a mencionar desde el tema pasado y los que hemos leído hoy, son acontecimientos que van a llevar a la tierra a una destrucción prácticamente que absoluta. No quedará un ser humano vivo aquí en la tierra. El mar fue destruido por las plagas, el sol también, la tierra con el gran terremoto que se dio se partió. Así que Satanás no tendrá a quien tentar. Satanás no podrá salir de este lugar de la tierra porque, como se ha leído en los capítulos anteriores, en el capítulo 12, Satanás fue echado del cielo. Ya no tiene acceso al cielo, no tiene acceso a al universo, a los lugares donde hay seres creados inteligentes. Ya no puede subir allá a tentar, ya no puede buscar a ellos. Y ahora el único, en este caso la tierra, que ha sido el único sector que Satanás pudo tentar y hacerlo caer, es el lugar donde él realizaba su trabajo de engaño. Ahora no lo va a poder hacer. Como vimos la semana pasada, los justos ascendieron al cielo con Cristo y los impíos son paulatinamente destruidos hasta que no quede ninguno de ellos. Y se dice entonces, de una manera simbólica, que Satanás queda encadenado en esta tierra. Aquí se menciona y dice, y lo arrojó al abismo. Esta palabra se utiliza en Génesis también, haciendo referencia al momento en el que la tierra todavía Dios no había creado. Dice que estaba desordenada y vacía, no había luz, era todo tinieblas. Así es la idea que presenta el apóstol Juan
cuando describe la tierra, y veamos cómo describe la tierra también Jeremías, porque hay una descripción todavía mayor sobre la destrucción que se dio en esa tierra. Jeremías capítulo 4, versículos del 23 en adelante. Jeremías 4, versículos del 20 de su ira. Vean que el profeta Jeremías nos menciona ahora que este momento en el que estamos de la historia, que estamos relatando, es un momento donde solamente se describe en la tierra que Satanás ha traído dolor, destrucción, violencia, y cada ser inteligente puede comparar cuál de los dos gobiernos quiere. Seguimos ahora viendo la forma de Satanás. ¿Qué sucede con Satanás? Vayamos al capítulo 14 del libro de Isaías. Isaías 14, versículos del 3 al 6. Ahora nosotros encontramos que el Antiguo Testamento, específicamente el profeta Isaías en estos pasajes, habla contra el rey de Babilonia. Y cuando podemos leer estos versículos vamos a comprender que también son una referencia hacia Satanás. Isaías 14, versículos del 3 al 6. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, es decir, contra Satanás, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahora nosotros encontramos aquí que la profecía nos dice que llegaría un momento en que Satanás ya no podría continuar su obra de maldad. Precisamente estamos llegando al momento prácticamente límite donde ya Satanás no va a poder continuar el proyecto que tiene. Su proyecto era un gobierno. Veámoslo cómo lo describe los versículos del 12 en adelante de este mismo capítulo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y usted puede continuar leyendo. Dice el versículo 19: pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. El resultado de toda la destrucción que causó Satanás, inicialmente un primer castigo son un periodo de 1000 años, donde no va a tener absolutamente nada que hacer. Únicamente podrá reflexionar sobre la destrucción causada en la tierra. Posiblemente recordará el tiempo cuando estaba allá en el cielo, cuando tenía la oportunidad de poder adorar a Dios, cuando podía reunir a los ángeles, era el coordinador, el director de los ángeles, y ahora darse cuenta que todo su gobierno, todas sus acciones llevaron a la destrucción total de la tierra y del ser humano. ¿Qué hará los justos en el cielo? Mientras esta tierra está sin nada, los impíos están muertos, Satanás está solo, ¿qué estarán haciendo
los justos en ese periodo de 1000 años. En 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 6 nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más en lo que está escrito, no sea que cause uno os envanezcáis unos contra otros. Vayamos al capítulo 6 y el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas en esta vida. El proceso o el tiempo de los 1000 años será un periodo también de juicio. Este juicio se le dará, precisamente como dice el libro de Daniel, se le dará a los santos. Es decir, que los justos ascenderán al cielo por 1000 años con el propósito de juzgar no solamente a los impíos, sino incluidos también los ángeles. Se podrá constatar en los libros del cielo las diferentes oportunidades que tuvieron y cómo fueron rechazados, es decir, decidieron no aceptar, en este caso, el plan de salvación. Y vayamos nuevamente al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulo 20 y versículos 4 y 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Este es un reino, como dice aquí, de sacerdotes de Dios y de Cristo, que reinarán 1000 años y tendrán entonces la oportunidad de juzgar, o van a recibir la facultad de juzgar. Precisamente el libro de Apocalipsis nos menciona que hay una oración constante, según lo que nos enseña el capítulo 6, el versículo 10, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un constante llamado por parte de los cristianos y le dicen a Dios: Señor, ¿cuándo se va a terminar esta persecución? ¿Cuándo vamos a dejar de ser perseguidos? ¿Cuándo se va a quitar eso que pareciera que el mal va a ganar sobre el bien? ¿Cuándo se va a acabar la injusticia? Bueno, en esos capítulos finales del libro de Apocalipsis vemos la intervención de Dios que paulatinamente se vuelve definitiva hasta llegar al capítulo final del 20 y principios del 21, donde vemos el final de la historia del pecado. Ahí mismo en Apocalipsis 20 y el versículo 5 nos dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Este versículo es un paréntesis. Es un paréntesis que nos dice que los impíos van a ser resucitados. Serán resucitados precisamente porque Dios nuevamente va a poder, vamos a decirlo así, hacerles ver el motivo, la razón por la cual ellos perdieron su oportunidad de estar en el cielo. Y la próxima semana estudiaremos los otros eventos que están relacionados con el cierre de este capítulo 20. Dios quiera que este mensaje nos pueda alertar a nosotros, nos pueda ayudar a darnos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos, que Dios tiene el control de la historia. Lo que viene pasando en el mundo a nosotros no nos debe de extrañar, sino que, como dice Lucas,
es el momento de levantar nuestra cabeza y estar preparados para encontrarnos con el Señor Jesús. Que Dios pueda bendecirles.